buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a Voto Informado en su último capítulo, donde vamos a abordar la temática medioambiental. Ya hemos abordado en cada martes diversas temáticas como educación, salud, vivienda, plurinacionalidad, agua, y finalizamos este ciclo de conversaciones con la temática del medio ambiente, que claramente ha estado en la palestra en este último tiempo y sobre todo en este contexto de crisis sanitaria. Para eso nos acompañan académicos y académicas acá de la Universidad de Concepción. Le damos la bienvenida a Alejandra Ester, quien es académica de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Civil de acá de la Universidad de Concepción. Alejandra, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y además Ricardo Barra, director del Centro EULA acá de la Universidad de Concepción. Ricardo, siempre un gusto que nos acompañe en TV. Muy bien, muchas gracias también por la invitación a conversar de este tema tan importante. Muy relevante, y queremos iniciar precisamente con uno de los artículos que hace mención precisamente en esta propuesta constitucional a lo que vamos a abordar durante esta noche. Esto está en el capítulo número 3, que está dedicado a naturaleza y medio ambiente, y queremos hacer un desglose principalmente del artículo 127, donde da inicio a este capítulo número 3, y tenemos ahí en la primer apartado: la naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. En el segundo parte de este artículo 127, en el capítulo 3 de naturaleza y medio ambiente, nos indica que el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizajes permanentes. Uno de los artículos, son más de 80 artículos en esta propuesta que por lo menos hacen mención a esta materia. Si lo llamamos en porcentaje, cerca de un 22% de la propuesta constitucional que nos indica algo relacionado al medio ambiente. Ricardo, hemos abordado en diversas oportunidades lo importante de esto, pero queremos hacer y para que la gente haga su voto informado claramente, esta comparativa, lo que nos dice la actual Constitución que nos rige en estos momentos en esta temática. Bueno, en lo que concierne a medio ambiente, en la actual Constitución hay una sola mención casi, digamos, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso obedece a un contexto, porque en los años 80 la preocupación ambiental no existía prácticamente. El tema ambiental llevaba una década de preocupación global, pero en nuestro país, digamos, recién, yo diría, algunas décadas después, el tema empezó a cobrar la importancia pública. Tan importante es hoy día que tenemos un capítulo completo dedicado a la protección de la naturaleza y medio ambiente en Chile. Así que yo creo que da cuenta un poco del cambio y la transición que ha ido ocupando el problema ambiental en las últimas décadas. Claro, y Alejandro, en ese sentido, lo que nos indica esta propuesta, estamos leyendo uno de los artículos que hacen mención a esta temática. De ser aprobada esta propuesta constitucional, ¿cómo viene a cambiar también este paradigma en las diversas esferas? Y también eso es importante ver esto en lo global, no solamente en esto, cómo hace el cambio de acuerdo a la sociedad actual y cómo se va articulando respecto a lo que dice la propuesta en general. Bueno, primero, como decía Ricardo, el tema medioambiental en esta propuesta de constitución es un tema transversal. Aparte del capítulo propiamente tal de medio ambiente, está transversalizado en todo el otro articulado. Así que yo creo que esto va a producir, si de aprobarse la nueva Constitución, ¿cierto?, cambios importantes a regulaciones en general. O sea, ya no vamos a poder tener leyes prácticamente que no toquen el tema medioambiental o el tema ecosistémico, ¿cierto? Cómo crecemos económicamente, todo como país va a tener que tener un poco en cuenta, ¿cierto? Va a tener que tener, no un poco, bastante en cuenta todo el efecto que esto produce sobre el medio ambiente y sobre los ecosistemas. En ese sentido es muy transversal. Y en eso, claro, como decía Ricardo, en la Constitución anterior se menciona solo el derecho a vivir en un medio ambiente, ¿cierto?, libre de contaminación. Acá es mucho más transversal y si uno ve, tiene muchos deberes el Estado. Ahora vamos a tener que ver cómo realmente se logra poner eso en práctica. Eso es un gran desafío, creo yo. Sí, es un desafío respecto a la Constitución que nos rige en estos momentos, y esa es una de las preocupaciones también de muchas personas sobre, de ser aprobado, cómo va a funcionar esto, cómo se articula de acuerdo también a lo que tenemos actualmente, sabiendo que tenemos una ciudadanía más empoderada, sabiendo que la academia siempre ha estado ahí con las investigaciones y todo lo que se nos venía diciendo hace décadas, pero que nunca se ha tomado al 100% en cuenta. Lo hemos hablado en otras oportunidades, Ricardo. Sí, efectivamente, yo creo que hay un tema ahí de implementación
Tenemos que recordar que incluso con la vieja Constitución o con la Constitución que nos rige actualmente, el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha tardado más de 10 años de discusión en el Congreso, de manera que no es fácil implementar las medidas ambientales en el actual régimen constitucional y tampoco, por supuesto, va a ser muy fácil si es que se llega a aprobar el nuevo texto que nos propuso la Convención. Pero, por cierto, requiere esto un tratamiento diferente que tiene que ver con varios elementos que van a conjugar la acción ambiental. Hay un proceso descentralizador muy potente, ¿ya? Que se instalaría con esta nueva Constitución en caso de ser aprobada. Por lo tanto, ahí hay otro elemento fuerte porque va a haber muchas atribuciones ambientales a los gobiernos comunales, a los gobiernos regionales que hoy día no las tienen, ¿ya? Y que muchos de ellos, entiendo yo, hay ciertos anhelos de poder también tener más injerencia en las decisiones y temáticas sobre proyectos de desarrollo que tienen impacto en los medios ambientes en los distintos territorios. De manera que, por cierto, va a requerir una nueva organización del Estado. ¿Ya? El sistema que se nos propone de gestión ambiental va a tener complejidades, por cierto, porque va a requerir también una mayor coordinación de entes que actualmente no se coordinan, ¿ya? Entonces, va a ser un desafío interesante, pero es un desafío que a mi juicio da cuenta de lo que hemos venido a llamar la triple crisis, ¿no? Aborda el tema de la crisis climática, aborda el tema de la pérdida de biodiversidad y de la degradación ambiental en una dimensión que el tratamiento de estas grandes temáticas involucra un nivel de coordinación desde el Estado y desde la sociedad en general mucho más profundo que el que hemos tenido hasta el presente. Claro, a eso quería llegar también de esto transversal, porque lo que nos indica en temática medioambiental es de acuerdo a cómo va a cambiar también nuestra forma de ver el país y de construir país. Nosotros lo estuvimos viendo, por ejemplo, en la temática de agua. Tuvimos un capítulo especial de Voto Informado solamente del agua. En el capítulo de educación lo veíamos también, que esto iba a estar inmerso dentro de lo educacional, no solamente pensando en algo solo, aislado. Es más complejo de lo que uno cree o ve a simple vista al momento quizás de ir leyendo la propia propuesta. Sí, por supuesto. Y bueno, agua está dentro de medio ambiente, o sea, no lo podemos ver separado. O sea, ¿qué nos muestra esto? Que está todo interrelacionado, biodiversidad, cierto suelo, todo está interrelacionado y no lo podemos seguir viendo por separado como lo hemos hecho hasta ahora, pero como decía Ricardo, tiene muchos desafíos porque los municipios, ¿cierto?, van a tener mucho más atribuciones. Y hay municipios grandes como Concepción, San Pedro, tienen los profesionales para hacer frente a estos desafíos. Ya, si bien, por ejemplo, se aprobó hace poco la Ley Marco de Cambio Climático, ¿cierto?, que ya le impone un desafío grande. Cada municipio va a tener que tener su plan de adaptación y de mitigación al cambio climático. Y ahora vamos a tener muchos más desafíos. ¿Cómo empoderamos a estos municipios? ¿Cómo hacemos que estos municipios como Santa Bárbara, San Rosendo, todo eso, como ejemplo, que son municipios más chicos, que no tienen los profesionales que tenemos nosotros acá en el municipio de Concepción o en Hualpén, etcétera, van a hacer para hacer frente a todo esto? ¿Cómo el Estado se va a hacer cargo de eso? Porque podemos tener muchos escritos, pero tenemos que poder llevarlo a la práctica. Sí, yo creo que ahí hay una tarea bien importante para nosotros como universidades, que es la construcción de las capacidades que vamos a requerir para hacer abordaje adecuado a estos problemas que son todos muy complejos, interrelacionados, interdisciplinarios, que, por cierto, nos va a demandar y a exigir la formación de nuevas capacidades profesionales desde la universidad. Pero también indicar que regiones como la nuestra, por ejemplo, la región del Biobío, tiene ventajas comparativas. De hecho, la semana pasada se acaba de aprobar una estrategia regional de biodiversidad. Es la primera región del país que lo hace, ¿ya? Y eso es porque en esta región hay capacidades, universidades, centros de investigación que han permitido esa evolución. A mí me gustaría, y ojalá, ¿no es cierto?, que este desarrollo descentralizado del conocimiento, donde la Universidad de Concepción, por cierto, ha sido el ente que contribuye en forma significativa a eso en esta región, pueda ser también desarrollado en otras regiones que no tienen las mismas capacidades que tiene esta región. Y ahí el rol de la descentralización y la construcción de capacidades, de cómo regiones que están más avanzadas, como la nuestra, puede dar una mano a aquellas regiones que están más en rezago, puede hacer un aporte interesante y una oportunidad también de desarrollo para nosotros. Claro, y en ese sentido, y como hemos señalado, cómo todo va de la mano, donde tú señalabas, Alejandra, bueno, tuvimos el capítulo de vivienda, también lo veíamos cómo vamos construyendo nuestras ciudades.
cómo llevar esto a cabo en el contexto de que tenemos que seguir avanzando, pero no destruyendo nuestros recursos, no destruyendo nuestro propio lugar. Y muchas veces a lo mejor nos enfocamos en aire, en el agua, pero tenemos más, tenemos flora, tenemos fauna, tenemos una biodiversidad más amplia. Insisto, desde a lo mejor la ciudadanía o quienes no estamos tan cerca de la academia, lo vemos a lo mejor algo lejano y que no nos afecta, pero sí nos afecta y esto viene a proteger también esos derechos. Claro, por supuesto, o sea, lo mismo nosotros no nos damos cuenta acá en Concepción lo afortunados que somos. Tenemos el río al lado, tenemos el Parque Nacional ahora Nonguén, que antes era reserva, ¿cierto? Que no lo apreciamos y cómo todo eso se va a ver favorecido con el mismo Cerro Caracol. O sea, nosotros acá en Concepción somos privilegiados, todas las lagunas urbanas que tenemos. ¿Y cómo vamos a cuidar todo eso? Y como les decía, esto tiene que ser algo en conjunto, o sea, no puede ser que yo me preocupe solo del agua y no de la biodiversidad, ¿cierto? De la flora que hay, de la fauna que hay alrededor. ¿Por qué? Porque está todo interconectado. Por ejemplo, si tengo actividades, usos que hay alrededor, estos van a producir contaminantes que quizás con una lluvia van a escurrir, ¿cierto?, a estos sitios y me van a producir problemas. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo? La Constitución puede tener los títulos, pero hay que tener claro que todo esto va a haber que llevarlo después a leyes y después de estas leyes a reglamentos. Y ahí es donde muchas veces podríamos pasar años, ¿cierto?, hasta que se lleve esto a cabo. O sea, no es que porque si se aprueba esta nueva Constitución, esto vaya a ser mágico y vayamos a tener todo al tiro. Como bien decía Ricardo, el Servicio de Biodiversidad, ¿cierto?, y áreas protegidas, lleva más de 10 años en tramitación la ley, y una vez que se aprueba esta ley se necesitan los reglamentos. Tenemos una ley, ¿cierto?, de reutilización de aguas, que es uno de los, y también todavía no logramos tener el reglamento en no sé cuántos años. Entonces, todo esto, o sea, hay que tener claro que esto es algo lento, de largo aliento. Lo mismo decíamos en la Constitución. Gracias a la Constitución, este artículo de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿cierto?, se ha podido generar la institucionalidad ambiental, pero esta institucionalidad ha demorado más de 30 años. 30 años. ¿Ah? Entonces, tenemos que tener muy claro eso. Eso, y ser realista respecto a esto. Recuerdo primeras conversaciones sobre la temática constitucional 2019, pleno estallido social. Muchos abogados constitucionalistas lo indicaban, esto no es una varita mágica, no es que de ser aprobada va a cambiar todo el próximo lunes 5 de septiembre. Algo que tú señalabas respecto a las leyes y cómo viene también a generar presión el que esté esto en una constitución, porque creo que hoy día, en la mañana, estuve viendo, se cumplen 6 meses de la ley de plásticos de un solo uso. Un solo uso. Y sí, nos pusimos súper contentos en esta materia, estamos avanzando. Una ley que se demoró, una ley que ha costado que llegue al hueso en la sociedad, en los propios establecimientos, negocios y también desde la ciudadanía, porque acá es una responsabilidad en conjunto. No podemos permitir que estén las leyes ahí, pero si tampoco nos hacemos cargo de eso. Sí, bueno, ahí digamos, yo creo que un poco lo que hace el nuevo texto que se nos propone es dar cuenta un poco de esa complejidad, ¿no? Porque, claro, el tema del plástico y la contaminación con plástico es un tema muy complejo, que va más allá de la bolsa que nosotros vemos. Eso O de la bombilla. O de la bombilla. Es un tema tremendamente complejo. Nosotros estamos llenos de plástico. Más allá de eso, nuestros textiles, sin ir más lejos, digamos, son plásticos. Entonces, es un problema que es tremendamente complejo. El reemplazo de los plásticos es, sin duda, un tema muy complejo. Y claro, una forma inteligente de empezar, a mi juicio, fue justamente el prohibir el plástico de un solo uso, que es la forma en que muchas sociedades más avanzadas han ido controlando la contaminación con plástico que estamos observando lamentablemente hoy día ya en todo el planeta. Entonces, en los cambios que se promueven, ¿no es cierto?, es necesario ir adaptando, ¿no?, esta mirada de la complejidad que tiene el problema. El problema de la biodiversidad no es solo, sino que interactúa con el cambio climático, con el tema hídrico, con el tema de la actividad productiva que se desarrolla, ¿no?, en los territorios, y vamos a tener que tener una mirada un poco más integradora, que yo miro con mucha simpatía. Yo creo que es un anhelo, por lo menos desde los que hemos estudiado el medio ambiente de hace más de varias décadas, digamos, es esta necesaria mirada desde el Estado, una mirada más integradora del tema, que por supuesto va a requerir un Estado más potente, que va a requerir un Estado más coordinado, un Estado más capacitado, y una sociedad también, tanto el sector privado como la sociedad en su conjunto, la sociedad civil,
mucho más empoderada en los roles que cada uno de ellos van a jugar. En ningún caso veo yo una amenaza, fíjate tú, a la actividad productiva. Yo creo que aquí se empieza a abrir una oportunidad y espero que el sector privado nuestro vea en esto también una tremenda oportunidad, porque a mi juicio el siglo XXI va a ser el siglo de la sostenibilidad. Si no somos sostenibles, ¿no es cierto?, el colapso es inminente, y eso no solo lo dicen, digamos, el Convenio de Cambio Climático, sino que prácticamente todos los grandes acuerdos ambientales globales que Chile ha suscrito, ¿no es cierto?, y que indican que el planeta está en una condición crítica, es un enfermo en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Y lo que estamos tratando de hacer ahora con esto es tratar de sacarlo de la unidad de cuidados intensivos y ponerlo en un hospital normal, digamos, donde no se requiera tanto tratamiento de urgencia, sino más un tratamiento paliativo que nos permita ir recuperando con controles. Paciente, con los controles, de manera que finalmente podamos tener un ambiente más sano y saludable, porque sabemos hoy día que el estado de salud del ambiente está, pero muy, muy vinculado a nuestra salud, a nuestra propia salud como personas, como seres humanos. Entonces, yo creo que lo que abre, la ventana de oportunidades que abre esto es enorme. Yo creo que dentro de las temáticas menos conflictivas que ha despertado este nuevo texto constitucional está la temática ambiental. Hay discusiones enormes en el régimen político, en el sistema judicial, pero en la temática ambiental yo siento que hay un acuerdo, digamos, de que efectivamente el texto da cuenta y se hace cargo de la gran problemática ambiental a la cual como sociedad y como país estamos enfrentando en este siglo XXI. Sí, bueno, por lo mismo estamos finalizando este ciclo de conversaciones de voto informado con esta temática medioambiental que engloba las temáticas que ya hemos visto en los programas anteriores. Vamos a una pausa breve, ya volvemos, seguimos analizando esta temática y también queremos escuchar la voz desde la ciudadanía respecto a lo que opinan en torno a lo medioambiental y lo que indica esta propuesta. ¿Apruebo o rechazo? ¿Cuál es tu opción? Te invitamos a conectarte con las multiplataformas de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Este 4 de septiembre, desde las 7 de la mañana, a través de TVU, Radio UDEC, Radio y Diario La Discusión de Chillán y Diario Concepción. 4 de septiembre en vivo, desde las 7 de la mañana. Volvemos a voto informado, este último capítulo, para que estén atentos también a todo lo que se ha hecho en conjunto a Diario Concepción, para que puedan leer ahí las versiones de cada domingo, estos especiales con esta bajada que hacemos cada martes de una manera televisada y también buscando la opinión de la ciudadanía, que es lo que queremos revisar a continuación. ¿Qué opinan los penquistas precisamente respecto al medio ambiente, a los recursos naturales, a lo que nos indica la propuesta constitucional? Lo vemos a continuación. Bueno, los derechos de la naturaleza, o sea, es algo importantísimo. Sin naturaleza no estaríamos acá, ¿ya? Existen varias propuestas, las organizaciones ambientales, distintas organizaciones han, digamos, planteado su propuesta en sí, pero del dicho al hecho, claro, entonces unos alegan por alguna cosa, otros quieren otra, pero al final siempre le pisamos la colita, ¿cierto?, a la naturaleza, no tenemos respeto por ella, en el papel se ve todo muy bonito, pero cuando hay que llevar a la práctica
las cosas por lo general quedan en el olvido. Bueno, la verdad que en Chile en general estamos muy al debe por los derechos de la naturaleza. De manera que es buena noticia. Hay que tomarla como tal, especialmente por lo que viene, por la generación que viene, no por la actual. Nosotros ya dejamos la embarrada, como se dice, especialmente las autoridades correspondientes, pero es hora que se le dé una nueva mirada a lo que viene desde la naturaleza. Es súper importantísimo porque la naturaleza no solamente es un derecho, sino también tenemos que ver el lado clínico, porque hay mucha gente que tiene dificultades psiquiátricas que dependen de la naturaleza, y a eso nos enfocamos, por ejemplo, los niños con autismo, las personas que están en lo que es salud mental. Para ellos es muy importante el tener un espacio donde poder recrearse con la naturaleza, sus terapias al aire libre, todo lo que significa quinoterapia, terapias alternativas. Entonces la naturaleza es una parte fundamental de lo que es salud mental y va muy ligada al resto de todas las condiciones que necesita como un ser humano. O sea, no solamente porque tengo necesito salud mental, sino también porque yo necesito recrearme como ser humano. El hecho de que se hable del medio ambiente me parece muy bueno. Lo que a mí no me gusta es que genera muchas restricciones, ¿ya? Si el medio ambiente tiene el derecho de mantenerse incólume sin que lo toquen, pero también está el tema del ser humano. Nosotros también necesitamos comer y obviamente se va a generar un choque ahí entre la naturaleza y cómo nosotros nos alimentamos, ¿cierto? Tiene que haber un equilibrio y lamentablemente en la propuesta de la nueva Constitución no existe un equilibrio. Muy bien, me parece que esté o no la propuesta constitucional, la naturaleza es sujeto de derecho y me parece muy bien que lo positivicen. Ahí estábamos escuchando diversas opiniones bien interesantes respecto a cómo lo ve cada persona, y esa es la oportunidad que tenemos también de tener estas opiniones de ciudadanos. Vimos salud mental en algunos, otros el equilibrio, la naturaleza como sujeto de derecho. Ahí, Alejandra, si puedes hacer también un análisis respecto a lo que opina. Claramente esto es una pincelada, pero es algo que pasa en la ciudadanía, que tiene ahí dando vueltas respecto a todas estas temáticas. O sea, bueno, lo que vemos es que la ciudadanía está mucho más empoderada en lo que respecta al medio ambiente. Hubiéramos hecho esta misma pregunta hace 10 años atrás, las respuestas hubieran sido totalmente distintas. Bueno, a mí personalmente el derecho, la naturaleza como sujeto de derecho, nunca me ha gustado mucho ese concepto y creo que está en otras constituciones y no ha podido ser realmente bien practicable. A mí me gustaba más un concepto del Estado como custodio de todos los bienes y servicios, más que el concepto de derecho de la naturaleza propiamente tal, porque creo que va a ser difícil de implementar. Pero sí que llama la atención en las entrevistas, ¿cierto?, lo que se le preguntaba a las personas. Bueno, este señor que decía, sí, tenemos que llegar a un equilibrio. Y eso es lo que vamos a tener que llegar, a cómo equilibramos, ¿cierto?, los derechos, ¿cierto?, y la sustentabilidad, y cómo equilibramos nuestros ecosistemas a tener un sistema productivo, ¿cierto?, que nos permita mantenernos también como sociedad, como seres humanos. Lo que yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros ya por estar acá presentes estamos impactando de alguna manera los ecosistemas, o sea, nosotros por estar presentes ya estamos produciendo un impacto. Entonces, ¿cómo logramos hacer ese equilibrio? Es lo importante. Claro, lo relevante ahí tiene que ver un poco con cómo se va a definir el nuevo modelo de desarrollo que queremos dibujar como país, porque en el fondo el hombre ha vivido, ¿no es cierto?, a lo largo de su historia, la extracción de recursos que obtiene de la naturaleza. El tema está que hoy día eso se ha hecho a una escala que no es sostenible, que impide la viabilidad de la sociedad humana y de la naturaleza en forma colectiva. Ya tenemos que repensar esto, que es posible hacer un desarrollo económico productivo en un esquema que, a mi juicio, debiera imitar de mejor forma cómo trabaja la naturaleza, ¿no? Los conceptos de economía circular, de cómo hacer un uso más apropiado de los recursos que tenemos disponibles hoy día, ¿no es cierto?, entran en el corazón de esa discusión, cómo usar mejor el agua, cómo reducimos nuestros niveles de contaminación atmosférica que hoy día amenazan a más de la mitad de la población en Chile, etcétera, digamos. Son cuestiones a las cuales estamos
hoy día llamados a resolver. Son problemas que por supuesto tienen una solución tecnológica por un lado, pero que requieren de acuerdos sociales mucho más relevantes, mucho más potentes, que nos implican, por ejemplo, dibujar un sistema de transporte público mucho más eficiente, mucho más limpio que el que actualmente tenemos, por lo menos en la Concepción metropolitana. Claro, y en ese sentido, y para ir finalizando, Alejandra, lo que significa también esta responsabilidad ciudadana, esta responsabilidad desde las autoridades, desde la academia, lo hemos visto y bueno, nosotros somos testigos a diario acá en TVU de la disposición de académicos y académicas a acercar estas temáticas, porque, bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades, estos estudios vienen de hace décadas atrás, no es algo que de la noche a la mañana apareció todo esto, venían las investigaciones, venían los papers, pero ¿dónde estaban? Faltaba la otra parte ahí desde la otra vereda de decir, sí, mira, está pasando esto, hay que tomar ciertas medidas. Sí, mira, yo creo que nosotros como, no todos los académicos, pero muchos de nosotros como académicos, sí hemos tratado de llevar estas ideas a las autoridades, a los políticos que toman las decisiones, que trabajan en las leyes, pero es difícil. Muchas veces son cosas impopulares y no es fácil de incorporar en la legislación y uno mismo como académico muchas veces se frustra porque tiene que ir, y hay publicaciones de eso a nivel internacional, no es que pase solamente en Chile, pasa en todos lados, que hay que ir como 100 veces a decir una idea para que recién sea tomada en cuenta. Pero lo que yo he visto que en los últimos años, por lo menos desde que está el Ministerio de Ciencia, hemos logrado llegar mucho más con nuestras ideas a los tomadores de decisiones, a los políticos, al Congreso, ¿cierto? Estamos siendo más escuchados. Pero como les digo, es algo que hay que tener paciencia, no es algo que uno vaya una vez y te vayan a escuchar. Hay que ir 100 veces o 1000 veces hasta que un granito de arena se pueda ir sumando. Y ahí es también nuestro deber como académicos hacer esto y no perder la esperanza. Porque como te digo, esto no sucede solo en Chile, a nivel mundial. Sí, la divulgación científica es fundamental y bueno, esa es la idea también de ir aclarando ciertos conceptos de estas conversaciones, cosas que se van viendo a través de redes sociales, no de redes sociales, también en charlas, en conversatorios, en folleto, que es lo que queremos pasar a revisar a continuación. Los invito a ustedes y a quienes nos están viendo en sus hogares a esta sección que tenemos de noticias falsas o imprecisas respecto a todo lo que está ocurriendo en torno a esta propuesta constitucional. Tenemos acá en un folleto precisamente de entrega pública firmado por Chile la Piensa y que apoya la opción rechazo, hace referencia al artículo 45 de la propuesta y este presenta un texto de 2 párrafos con información omitida generando un artículo totalmente alterado. Vamos a pasar a revisar ahí esos 12 párrafos donde indica que la ley establecerá un sistema de seguridad social público, se financiará por trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que lo indicaba. Que se establezca. El artículo completo y real de la propuesta es, en el número 1, toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Ahí aclarando también esta imprecisión que indica esto que está en un folleto, como hemos señalado. Acá tenemos una sección de noticias falsas o imprecisas que van a través de redes sociales o en otro tipo de artículos, como lo hemos podido ver durante todo este tiempo previo a este plebiscito de salida. Por eso es tan importante ir aclarando todas estas temáticas. Alejandra, agradecerte que nos hayas podido acompañar en este último capítulo de Autoinformado. Muchas gracias por la invitación, feliz siempre de estar acá en TVU y primera vez de nuevo presencial, ya no online. Sí, entre tanta pantalla. Sí. Ricardo también. Muchas gracias por la invitación y indicarle a la audiencia, digamos, a la teleaudiencia, que lo más importante es, en este ambiente de noticias falsas es informarse de primera mano, ¿no es cierto? Tener el texto a mano, los textos oficiales, leerlo, por supuesto. Tenemos una obligación de leer el texto, ¿no es cierto? Y votar lo más informado posible este próximo 4 de septiembre. Yo creo que se juega una decisión muy trascendental para la historia de Chile. Ahí anda usted con el texto, profe, así que es importante ir aclarando todos estos conceptos. Bueno, está a disposición a través de nuestro sitio web todos los capítulos de Voto Informado a través de diarioconcepcion.cl. Además pueden revisar también cada especial que salía los domingos y dejarlos invitados a todo lo que se viene en esta temática y la transmisión que vamos a tener en conjunto a Diario Concepción, Radio Universidad de Concepción, Diario y Radio La Discusión
este próximo 4 de septiembre desde las 7 de la mañana. Vamos a estar con un despliegue completísimo acá en la región del Biobío, con el apoyo también de Diario y Radio La Discusión en Chillán, para ir abarcando toda esta temática tan importante y llevarlo hasta sus hogares y a través de todas las plataformas digitales. Agradeciendo su sintonía, nos vemos en una próxima oportunidad.